Bueno, esta charla ya les había pedido a los organizadores que me dieran unos 2-3 minutos más porque es una charla muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que los que tengan mucha experiencia en lentes multifoco y los que están empezando, creo que va a ser de mucha utilidad. Yo quiero iniciar con esto para que ustedes hagan una reflexión interna. Si ustedes el año pasado tuvieron crisis de pacientes, crisis de deudas y crisis en todos los aspectos, no nomás fue dominicana, fue a nivel mundial. A nivel mundial se reportan aproximadamente 30 millones de cirugías de catarata. La India y Estados Unidos reportan el 40% de esas cirugías. Pero vean lo que sucedió el año pasado. De tener aquí prácticamente 28 millones de cirugías, se operaron 18 millones de cirugías. Por lo tanto, la baja de las cirugías que se hacen a nivel mundial fue significativa por la pandemia. Y vemos aquí cuál es la tendencia del crecimiento de los lentes premium. Me llama la atención que de acuerdo a la tendencia de los análisis, los lentes ajustables con luz serán los que tendrán mayor crecimiento. Si nosotros vemos esta otra gráfica en donde cómo está repartida toda la oftalmología, ahorita que vimos a Chuy hablar de todo lo de glaucoma, los lentes premium siguen siendo casi el 45% de todo lo que se consume en oftalmología y los trifocales siguen siendo los líderes. Pero no olviden que esta estadística va a cambiar, que estos lentes monofocales EDOF son los que van a empezar a sustituir a todos los lentes trifocales. Estos son los países que más lentes trifocales ponen en el mundo. Por supuesto, México no está dentro de ellos. Aquí tenemos Brasil, dentro de este continente, obviamente Estados Unidos y Canadá, son los que más lentes multifocales ponen en el mundo. Si nosotros nos vamos a una estadística, nosotros estamos utilizando lentes multifocales solo en el 4.5 de todas las cirugías de catarata que se hacen en mi país. Y aquí analizamos cómo está la generación de esos lentes. Yo empecé con la multifocalidad en el 2005. Nosotros fuimos de los primeros a hacer los protocolos con los lentes AMO-Array. Nosotros no trabajamos con este y con este, perdón. Pero nosotros hicimos el protocolo nacional con Resum en esta fecha y obviamente con la Restor dependencia. Yo siempre he dicho que tuvimos 10 años de Restor dependencia, que todos los lentes que se ponían a nivel mundial prácticamente eran de la compañía Alcon. ¿Qué fue lo que pasó? Que la compañía Alcon entra tarde con su lente Panoptix y se empiezan a posicionar las nuevas cadenas o fábricas o manufactureras que hacen los lentes trifocales y nosotros desde 2014 a la fecha empezamos con los lentes trifocales. Y aquí viene la nueva generación. Nosotros, vuelvo a insistir, ya empezamos a trabajar con algunos de estos. Desgraciadamente todavía no tenemos la autorización del que había dicho la COFEPRIS para empezar con VVT, con el Leigh-Hansen y con otra tecnología para platicar algo de la experiencia. Yo creo que muchos de los que están aquí presentes tienen experiencia en lentes multifocales. Y los que son críticos, pero de a de veras, de los lentes multifocales, lo hacen por esta razón. La principal molestia o trastorno que se queja un paciente siempre va a ser trastornos visuales. Por eso nosotros tenemos que hacer una selección adecuada para decidir cuál es el paciente idóneo para poner o decidir qué tipo de lente multifocal voy a poner. Aquí empezamos. ¿En qué hemos mejorado? Yo creo que así como tuvimos una década de Restor dependencia, tenemos una década de avances tecnológicos sumamente importantes que nos han ayudado a tener unos resultados en forma más adecuada. Por eso yo insisto con las nuevas generaciones, tienen que adentrarse a todo esto porque ellos son los que algún día nos operarán a nosotros y nosotros junto con ellos decidiremos cuál es la mejor tecnología en este momento para aplicarla en los lentes. Y aquí empezamos a aprender, que empezamos a conocer realmente el poder corneal de la córnea, que nunca le dimos importancia hasta hace algunos años con los trabajos del doctor Douglas Koch, que empezamos a entender prácticamente todo esto. Las aberraciones corneales, yo me acuerdo que hace algunos años, ¿quién se fijaba en una aberración corneal para poner un lente intraocular? Absolutamente nadie.
calidad de la lágrima. ¿Quién pensaba si el paciente tenía alteraciones en la lágrima para poner o decidir poner un lente? Absolutamente nadie. Entonces, todo esto nos hizo pensar de una forma diferente. Y aquí yo le llamo reingeniería del pensamiento. Factores que limitan el poder de resolución del ojo. Obviamente tenemos estos y tenemos esto. Lo que hace que nosotros, cada paciente que llega al consultorio, tengamos que individualizar la cirugía para ver cuál es el mejor resultado que nosotros podemos hacer. No es lo mismo operar a un paciente que tenga 31,77 de longitud a un paciente que tenga 18,64. Las limitantes son muchas, pero muchas. Y yo me pregunto, hace algunos años, ¿cuándo nos preguntábamos si esto era una limitante? Paciente que llegaba para adentro y le poníamos el lente que en ese momento era la moda, porque según la información de las compañías, era el mejor lente que existía. Yo les digo a todos los fellows que llegan al hospital, mira, lo más difícil que es que un paciente entre a tu consultorio y se siente. Eso es lo más complejo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se siente un paciente y tú empieces a dialogar con él? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué quiere el paciente? Porque operé a su hermana, a su tía, a la vecina, y piensa que él va a tener el mismo resultado. ¿Qué hace el paciente? Y sobre todo, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué lente le pongo? ¿Qué fórmula voy a usar? Que no tenga patología corneal. Aquí lo del glaucoma se los dejo con un interrogante, porque si nos da tiempo hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Y sobre todo esto, tamaños pupilares vital e importante. Y ahorita vamos a poner algunos casos. Lo que yo les había dicho, los blancos a blancos, que le estamos dando demasiada importancia por los diseños de los lentes. Yo vuelvo a ser insistente. No es posible que ustedes tengan blancos a blancos muy grandes y quieran poner un lente que tenga 11 milímetros o 10,75, como es el Physiol, o que quieran ponerle unas bolsas capsulares de 10 milímetros, un lente de estas características. Por supuesto que la posición efectiva se les va a modificar y los resultados refractivos van a estar cambie. Por eso tenemos que considerar todo esto. Facorefractivas. ¿Quién no ha hecho facorefractivas? Tengan mucho cuidado con las facorefractivas. Pero mucho cuidado. Explíquenle al paciente, sobre todo en aquellas facorefractivas que el paciente no tiene defectos refractivos, que ustedes le van a corregir a una mujer de 45 años una situación por mejorar una presbicia, cuando tiene 20/20 de lejos, y resulta que ese 20/20 de lejos, ustedes lo van a modificar lo que es calidad visual con cantidad visual. Siempre hay que explicarle al paciente que de ese 100% que está viendo a lo lejos, ustedes van a hacer un split y van a dividir esa visión de lejos de cerca intermedia, porque si no se lo explican al paciente, se van a meter en muchos problemas. Y aquí vemos estudios saberrométricos con sentimientos informados. Siempre que vayan a meter un lente multifocal, que esté el consentimiento informado perfectamente bien documentado para que el paciente y un familiar lo entiendan, porque si no, les va a dar muchos problemas. Ya me los dio a mí, yo se les transmito la información de lo que ha pasado. ¿Qué es lo más desafiante? Imagínense que ustedes tengan un paciente que le quieran hacer una cirugía facorefractiva y que tengan un problema con el cálculo del lente y que en ese 0,50 más menos 0,50 que dice el doctor Warren Hill que deben de quedar todos los pacientes con su calculador, resulta que el paciente les quedó en +3 o le quedó en -3. Una facorefractiva. Imagínense el verdadero problema en que se van a meter. Defectos refractivos no deseados. Explicarle al paciente. Sensibilidad al contraste, ahorita lo vamos a ver. Trastornos visuales postoperatorios. Y recuerden, de cada 100 pacientes que se operen, vamos a tener que quitar una cantidad de esos lentes por intolerancia del paciente a ese lente. Es una estadística que no es nada despreciable. Siempre consideren esto. Y sobre todo, que ustedes van a hacer una facorefractiva y tuvieron una ruptura capsular. Imagínense el cohete que se acaban de meter. Y sucede. Sin embargo, sucede. ¿Cómo abordo al paciente después de que tuve una complicación cuando un paciente lo que quería era dejar de usar unos lentes para lectura? Un verdadero problema, pero verdadero problema. Fíjense que este cuadrito yo lo hice hace un tiempo, me llevó muchos
mucho, pero mucho tiempo hacerlo. Pero es un cuadro que nos da muchísima información. Si ustedes tuvieran este cuadrito al lado, cuando van a operar al paciente, les ayudaría mucho. Les voy a explicar por qué. Yo creo que aquí hay muchos médicos que están trabajando con residentes y muchos médicos jóvenes que a veces quieren operar. Yo digo que la juventud es una enfermedad que se quita con los años, porque el joven quiere hacer todo, pero a veces no estudia bien el paciente. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Yo les pregunto a los fellows, a ver, ¿quieres operar este paciente? Perfecto. Dime las características del lente. Y los empiezo. Dime cuál es el anillo central del lente que vas a poner. No, pues sabe. Dime cuál es el índice de refracción que vas a tener con el paciente. No, pues no sé. Dime cuál es el estudio barométrico que tiene tu paciente. No lo sé. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que le vas a meter un lente PanOptix? Nomás explícame por qué. Esto se llama sentido común. Si tú no estudias bien un paciente, no me vengas a decir que le vas a poner un PanOptix. Por favor. Tú dime, ¿qué aberración esférica tiene el PanOptix? No, pues no sé, peor tantito. ¿Qué aberración esférica tiene el lente Fisiol? No, pues no sé, peor tantito. El TECNIS. Por lo tanto, esta información es importantísimo considerarla. Y sobre todo, explicar cómo se va a distribuir esta visión y cuál es la pérdida que voy a tener con cada uno de los lentes que lo estoy viendo aquí. Ojo, adiciones. ¿Qué adición tiene cada uno de mis lentes? Y lo más importante, conocer la aberración esférica preoperatoria para decidir, de acuerdo a la aberración esférica del lente, qué lente es el que mejor utilidad le va a dar a este caso. Esto es lo interesante. Yo he escuchado a muchos compañeros en los 30 años que tengo en la oftalmología decir, es que mi paciente de 20/20, no sé por qué se queja. Error número 1. Tú estás hablando de cantidad visual, no estás hablando de una visión funcional. ¿Qué es la visión funcional? Estos 5 tópicos que nosotros tenemos que evaluar. Y los 5 tópicos, mientras no evaluemos estos 5 tópicos, va a ser un verdadero desorden el resultado y van a tener mucha variabilidad, aunque me digan que la mejor cirugía la hicieron y la hicieron con la mejor tecnología y el paciente está perfecto, y ahorita les voy a explicar por qué. Esto es interesante conocerlo. ¿Cómo es lo que el paciente ve? Estos son simuladores reales que se hicieron en Alemania, y vean cómo es lo que el paciente percibe con cada uno de los lentes trifocales y con cada uno de los de foco extendido. Por lo tanto, nosotros no podemos prometer que vamos a dejarle al paciente visiones extraordinarias cuando no conocemos esto. Por lo tanto, si nosotros tenemos más información, el resultado puede ser muchísimo mejor y la satisfacción del paciente más alta y ustedes más tranquilos. Aquí tenemos la nueva tecnología. Yo voy a participar en el protocolo nacional del lente Vivity. Yo participé en el protocolo nacional del lente Symphony. Yo puse el primer LARA en todo mi país. Sin embargo, tenemos que ir aprendiendo y documentar no lo que el laboratorio quiere escuchar. Porque es uno de los grandes errores que nosotros tenemos. No, que mira, si pones no, es que ese no sirve. Y esto, los laboratorios influyen y sesgan mucho la información. Y es uno de los grandes errores que nosotros cometemos. Esto es lo que yo les había comentado. Tengan mucho cuidado. No es lo mismo que ustedes estén trabajando con pacientes que tengan estas características. ¿En dónde va a estar el eje óptico? ¿Dónde va a estar el eje visual? ¿Cómo lo van a medir? ¿Cómo saben qué anillo central es el lente que van a tener como para poder decidir cuál es el lente que le va a ir mejor al paciente? Y aquí estamos viendo nosotros, vean las características de lo que tiene un ángulo alfa, un ángulo kappa, son altos, el paciente se les va a quejar. Por lo tanto, considérenlo. No le den importancia al ángulo kappa, pero sí denle mucha importancia al ángulo alfa. Y aquí estamos viendo nosotros, mientras no aprendamos a medir ángulos y blancos a blancos, nos vamos a seguir dando de topes. Aquí tenemos este caso. Ustedes vean a este paciente, 12.37. Y el paciente estaba programado para ponerle un lente Atelisa. El lente Atelisa tiene 4 puntos estáticos, mide 11 milímetros, tiene un anillo central de 1.04. ¿Ustedes le van a poner a este paciente una Atelisa trifocal? A mí a veces me consultan, yo soy incluso consultor de la compañía Zeiss, pero
yo les dije, mi primer requisito es que si el paciente no es candidato, aunque tú me lo digas, yo te voy a decir, no es candidato y busca otra opción. Yo no te voy a decir, ay, métele un Panoptix, o métele un lente Fisiol, o métele el que ustedes quieran. No, pero simple y sencillamente, si alguien me pide información, a lo mejor algunos de ustedes, hay un link que sube la página SAIS a nivel mundial, en donde dice dudas y nosotros contestamos a las dudas que tenga ese paciente, ¿no? A veces es complicado cuando están de aquel lado, piensan, no, pues el consultor me dijo que esto, espérame, yo no operé tu paciente, lo operaste tú. Yo te hice la recomendación, no me eches la culpa a mí. Los resultados, yo no estuve ahí presente en tu cirugía. Entonces no vengas a inventar porque justificamos mucho. Y la justificación es el peor enemigo de cualquier profesionista, no se diga el oftalmólogo, ¿no? Y aquí estamos viendo, vean cómo están estos ángulos. Ustedes van a meterse un paciente porque le van a cobrar un poquito más. Con toda esta información que ustedes están viendo, nosotros no analizamos esto. Si nosotros no aprendemos a analizar esto, ¿cómo es el impacto que le va a dar a un paciente una aberración esférica, un coma, un trifoil en la calidad visual? ¿Por qué no pensamos cómo lo vamos a ayudar o cómo lo vamos a perjudicar? No es tan complejo, simple y sencillamente hay que aprender a analizar. Vuelvo a insistir, es que mi paciente ve 20/20, sí, pero no es lo mismo que veas 20/20 así, que veas 20/20 acá. Recuerden, la sensibilidad al contraste con los primeros lentes se perdió un 25%. Fuimos evolucionando, actualmente tenemos alrededor de un 15%. Las nuevas tecnologías nos van a mejorar con esos niveles de sensibilidad al contraste. Este es otro paciente, y fíjense que este paciente lo operé yo. Y es lo que la gran mayoría de ustedes ha operado un paciente con un lente trifocal. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido problemas con un paciente que ha operado de trifocal? Yo felicito, porque son muy pocos los, ahorita platico para que me digan cómo le hacen, porque son muy pocos los que dicen que se operan y les va muy bien. Por favor, ahorita les voy a explicar cuál es la razón. Y yo era de los que pensaba, pues es que el paciente está loco, pues velo, ve qué bonita cirugía tengo. Sí, pues está loco, sencillamente el paciente está loco. Yo estoy bien, el paciente está loco. Cuando yo empiezo a hacerle los estudios, obviamente loco era yo. El paciente, ya vieron todo lo que influyó la lágrima en las aberraciones con el caso que les puse con el OPD. Obviamente los resultados eran desastrosos. Mejoré la lágrima, se acabó el problema, ¿no? Y aquí iniciamos. Tengan en consideración que esto es vital. Mientras ustedes no tengan un tamaño pupilar que puedan medir en forma estática o dinámica, no se metan a operar un lente multifocal. Porque si ustedes tienen uno como este o como este, dale. Pero si tienen un pupila mesópica de 6.71, ni se metan. Les va a dar muchísimos problemas a este paciente. Aquí es lo interesante. Yo quiero que se graben esta imagen. Se grabe en esta imagen que le dé importancia a lo que realmente valora la imagen. Estos ángulos alfa de aquí para acá les van a dar extraordinarios resultados refractivos, extraordinarios resultados visuales. Pero si ustedes empiezan a tener ángulos de aquí para acá, ojo, se van a meter en muchos problemas. ¿Cuál es la ventaja? Que yo hasta la fecha no he encontrado un ángulo alfa mayor de 0.7. Difícilmente lo van a tener, difícilmente, pero considérenlo. Esta imagen es sumamente importante para poder decidir cómo nos va a ir. Vean, pacientes operados con femtosegundo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nosotros empezamos a evolucionar a tamaños de capsulotomías, nos encontramos con varias sorpresas, ¿no? Desde, vean, por ejemplo, esta incisión del femtosegundo con un lente Panoptix, vean cómo está, obviamente hicimos la incisión acá cuando el OCT nos marcaba acá, en fin, empezamos a tener muchos problemas que tuvimos que empezar a resolver. Los lentes de la compañía Zeiss se ovalizaban la pupila y yo me preguntaba, ¿por qué se ovaliza la pupila? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Empecé a analizar blancos a blancos y empezar a trabajar con anillos de tensión capsular. Los resultados, por supuesto, mejoraron en forma sustancial y aquí están viendo uno de esos casos. Este fue el primer Symphony que yo puse, obviamente, véanlo, hicimos capsulotomía y resolvimos el problema. Esto sucede mucho con los lentes hidrofílicos, no tengo por qué explicárselos, si ustedes lo saben perfectamente bien, pero todos están hechos con femtosegundo y los comportamientos pueden ser diferentes. Empezamos a trabajar con la nueva tecnología que es el Verio y el Calixto. Esto nos ayuda en muchos conceptos para fines de orientar los casos. Ahí les va, vuelvo. Esto es
Pues no sé, yo le puse ahí inexperiencia o ignorancia. En mi país le dicen más feo, pero no se los quiero mostrar por respeto. Pero ¿a quién se le ocurre meter un lente multifocal cuando tiene una bolsa? En primer lugar, yo no sé si esto estaba así o el médico se lo hizo. Pero si yo me voy, ¿a dónde va a estar viendo el paciente? Obviamente va a estar en los anillos 3, 5 y 7. Eso le va a dar un resultado terrible. Terrible el resultado. Pero vean, este salió peor. Este es el resultado del paciente. Vean la cantidad de aberraciones que tiene este paciente, ¿sí? Y vean el resultado refractivo, pero este salió peor. Le puso un lente multifocal en un extracapsular. Digo, por Dios bendito, por Dios bendito, ¿a quién se le ocurre poner un lente multifocal en un extracapsular? Pues a este doctor. ¿Cómo le llamo? ¿Inexperto, ignorante o lo que ustedes me quieran decir? No lo sé, no lo sé. Pero eso no es todo. Tuvo una complicación en el otro ojo y le puso el lente multifocal. Simplemente inconcebible. Esto es lo interesante. Y yo quiero que esto ustedes lo analicen. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con evidencia científica. La experiencia tiene que juntarse con la evidencia para hacer medicina basada en evidencia. Y esa medicina basada en evidencia, vamos a ver qué nivel de impacto tiene esa medicina basada en evidencia. Pero sucede que el médico tiene experiencia, pero él cree que lo que está haciendo está bien hecho, ¿cierto? Entonces es medicina basada en creencia. Y eso le va a dar terribles expectativas al paciente y se acaba la medicina basada en evidencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que llega a pasar? Que siempre que nosotros hagamos un procedimiento tenemos que hacer algoritmos. Y esos algoritmos tenemos que tenerlos en consideración porque son aspectos regulatorios. Tenemos que tener una comunicación realista. Y lo más importante, el cirujano fantasma. ¿Cuál es el cirujano fantasma? El que llega, opera y se va. O sea, el maquilador. El maquilador no sabe ni qué tamaño pupilar tiene, ni las condicionantes de cómo estaba la microscopía. Nada. Cirujano fantasma. ¿Eso deja dinero? Sí, pero deja infinidad de problemas. Infinidad de problemas. Ya no camina esto. Ok. Vean, aquí tenemos un paciente posoperado trifocal tórico 6, feliz, ¿sí? Tenemos un posoperado de un trifocal 6, normalito, esférico, feliz. Tenemos un 20-20 happy, que yo le llamo, ¿sí? En un fisiol, feliz. Y ustedes dicen, ¿por qué? Pues véanlo. Estamos viendo todo lo que estamos evaluando en lo que les acabo de comentar y el resultado son buenos. Entonces me pregunto, ¿cuál es el mejor lente? Mi respuesta es, no lo sé. No lo sé. Ninguno. Porque ninguno tiene las características ideales, al menos de los que existen actualmente. Por lo tanto, tenemos que considerar todo lo que les puse en la gráfica en relación a todo esto. ¿Por qué tenemos que conquistar la presbicia? Es importante. Yo creo que esto ustedes lo han leído más de alguna vez, pero vean la cantidad de accidentes que suceden tan solo en los Estados Unidos por los pacientes presbitas. Los resultados son terribles y esto les cuesta muchísimos millones de dólares a los pacientes y mucho dinero a las compañías. ¿Qué pensar de un paciente insatisfecho? Yo les pongo aquí algo que yo le llamo la 6C. Primer pregunta, yo me tengo que preguntar, ¿hay un cilindro residual? ¿La córnea está en condiciones adecuadas? ¿La cápsula rexis circular continua centrada la hice en forma adecuada? La cápsula no tiene pliegues, porque a veces les ha tocado que operan un paciente y tiene pliegos. ¿Hay un edema quístico de mácula? ¿O definitivamente el paciente está crazy? ¿De acuerdo? No, está loco, está perfecto, pero está loco. ¿Qué es lo que tenemos que cuestionarnos? Segunda pregunta. Todo está perfecto, pero el paciente se sigue quejando. Opinión médica. La realidad es que no está perfecto. Hay fenómenos fóticos importantísimos, pérdida de sensibilidad al contraste, dificultades de visión nocturna y las necesidades visuales de ese paciente no fueron satisfechas. Por lo tanto, esto y esto se hace más manifiesto y nosotros lo que queremos es deshacernos de ese paciente. ¿Cuáles son mis recomendaciones para lo que ustedes quieran poner un lente multifocal? Estas, que ustedes tienen que trabajar con comas menores de 32, aberraciones de alto orden RMS, que sea entre esto, lo ideal es que sea 0.4,
aberraciones de alto orden, tales que sean 0.4, un trifoil menor de 0.4, ángulos capa, la cuerda muy, yo se las pongo entre comillas porque si da tiempo lo discutimos, el ángulo alfa que sea ideal entre esto y sobre todo tamaños pupilares. Esto es importantísimo. Vean cómo se comporta una RMS de un lado y una RMS de otro. En resumen, seleccionar cada caso son buenos resultados. Recuerden que de cada 10 pacientes que operen con un multifocal, uno se les va a quejar. Hagan lo que hagan, uno se les va a quejar. Tenemos el mercado de la presbicia. Fíjense que tenemos 1.370 millones de presbitas. Eso significa una cantidad impresionante de dinero para las compañías. Pero eso no es todo. Nosotros debemos considerar siempre astigmatismos y valorar anillos de tensión capsular en algunos casos muy específicos y hacer todo esto. Recuerden una cosa muy importante, lo que yo les decía. Mucho que aprender. Los laboratorios influyen en la decisión del médico en 40% de los casos. No es si el paciente le iba a ir bien con el lente de la compañía fulana. Ellos están incidiendo, no, pues si le pones esto te doy el otro, hay uno de tarugo, engancharse y los resultados pueden ser desastrosos. Tengan mucho cuidado, porque 40% no es una cifra nada despreciable, es una cifra bastante alta. Y sobre todo, yo les pongo este interrogante, ¿será el fin de los trifocales? Recuerden que cada producto, cada lente, cada equipo tiene una duración de más o menos 10 años y viene la próxima generación. Obviamente los trifocales salieron con un impacto impresionante, pero ya los trifocales con las nuevas tendencias de los nuevos EDOF y los nuevos monofocales nos van a ayudar a tomar decisiones un poquito diferentes. Yo no digo que van a desaparecer el próximo año, pero sí debemos considerar. Y si nosotros vamos a trabajar exclusivamente para presbicia, debemos considerar las gotas para presbicia. Y bueno, yo termino con esto. Su bella representante, la bella peruana, la bella brasileña, pero nosotros tenemos a Miss Universo. Muchas gracias.